amados hermanos, familia en el Señor. Es un gusto saludarles en esta tarde, queridos amigos, personas que en este día nos acompañan. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Quiero invitarles para que juntos en este día exaltemos el nombre del Señor con nuestros cánticos, para que juntos glorifiquemos su nombre, que es sobre todo nombre. Vamos a reconocerle a Él como el único Dios grande, que eres tú, Señor. Maravillosos son tus prodigios, y en la fuerza de tu mano hay poder, Señor. Así que juntos vamos a exaltarle. Levantemos una oración en esta tarde. Padre, queremos en este día, Señor, glorificarte. Queremos en este día exaltarte, Señor. Queremos elevar nuestros cánticos, nuestra alabanza a ti, Señor Jesús. Gracias por estar presente. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar en tu presencia, Dios. Queremos reconocer que solo tú eres grande, que solo tú eres, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, vamos a levantar nuestras voces y nuestro corazón con todo ánimo y todo gozo al Señor. Así que vamos a empezar, vamos a decirle a Él que solo Él es grande y maravillosos sus prodigios. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Vamos a decir una vez más: grande, grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanzas daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanzas daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, grande es el Señor, grande es el Señor, maravillosos sus prodigios, y en la fuerza de su mano hay poder, y en la fuerza de su mano hay poder para vencer. Un río de alabanzas daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Díganlo una vez más: un río de alabanza, un río de alabanza daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanzas daré, y solo ante él danzaré, pues ha cambiado mi lamento en baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor. Un río de alabanzas
baile, pues ha cambiado mi lamento en baile. Grande es el Señor, es el Señor, es el Señor. Solo tú eres grande, Dios. Y un río de alabanzas te brindamos en este día, Padre Celestial. Reconociendo que en tu mano está todo el poder. Porque todo lo que existe, Dios, tú lo creaste pronunciando la palabra, amado Rey Celestial. Tú tienes todo el poder, Señor Jesús, y a ti, Dios, te damos honra y honor en esta tarde, en este día, Señor. Porque cuán dulces son tus palabras, Señor. Porque son más dulces que la miel, aquella que destila del panal. Oh Padre Santo, recibe toda la exaltación en esta tarde. Recibe, Señor Jesús, porque queremos brindarte a ti todo el honor. Queremos rendirte a ti nuestros corazones, nuestras vidas en este día, Señor. Queremos, Padre Celestial, darte a ti todo lo mejor, Señor, porque tú lo mereces, amado Padre. Tú lo mereces, Señor Jesús. Avívame, dame entendimiento, enséñame a guardar tu palabra, así siempre tú mi delicia serás. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Lumbreras a mis pies tu palabra, Señor, y nos gozamos en cumplir tus mandamientos, Señor. Nos gozamos, Dios, porque son grandes los beneficios que trae el cumplirlos, que trae el hacer tu palabra, Señor. Queremos ser no solamente oidores de ella, sino también hacedores de tu palabra, Señor. Y por eso decimos: pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en mi camino. Pues lumbrera es a mis pies tu palabra, mi guía y mi sostén en
mi camino. Oh, gracias por tu palabra, Señor, porque es mi guía. Tu palabra es nuestra guía, Señor. Tu palabra es la que nos redarguye, es la que nos instruye, es la que nos corrige. Es tu palabra, Señor, en la que podemos encontrar tu sabiduría, en la que podemos encontrar tu voluntad, Señor Jesús, en la que podemos fortalecer nuestra fe. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu ley, por tus mandamientos. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú nos hablas. Gracias, Señor, porque aún enviaste a tu Hijo, a Jesús. Enviaste a la palabra viva, Señor. A través de Jesús lo hiciste, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ver que tú nos amas y que tu misericordia cada día se extiende, Señor, a nosotros. Gracias, Señor Jesús. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor, su majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estreno que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada igual a su gloria y su poder. Grande es su amor. Majestad me consume y me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevo mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar.
¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nadie como tú. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Oh, ¿quién como Él? ¿Quién como Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias, Dios, por este tiempo tan especial, amado Dios. Gracias. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Padre Celestial. Nada puede igualar tu gloria, nada puede igualar tu poder, Señor. Te adoramos, Dios, y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amada iglesia, amados hermanos, queridos amigos que a esta hora están viendo esta transmisión de la palabra de Dios, reciban un cordial saludo. Qué bueno poder llegar hasta ustedes, hasta allí a sus casas, en el sitio donde se encuentran, para compartirles la palabra de Dios, para llevarles ese mensaje de paz, de esperanza, ese mensaje de salvación. Yo le invito a que ahí donde se encuentre, levantemos una oración al Señor para que Él sea guiándonos en esta hora. Padre, qué bueno es poder alabarte, qué bueno es poder honrarte, bendecir tu nombre y exaltarte, darte la gloria y el honor a ti, Señor. Nos gozamos en esta hora en tu presencia. Nos gozamos delante de ti, Señor, por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra, de profundizar en ella. Te pedimos, Dios, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento, que nos permitas profundizar en tu palabra, comprenderla, pero sobre todo, Dios, que podamos entronarla en nuestros corazones para que podamos vivirla, para que podamos ponerla por obra, bendito Dios. Toma mi vida, Señor, y úsame como ese instrumento útil en tus manos para llevar el mensaje de tu salvación, el mensaje de esperanza, ese mensaje de consuelo para aquel que está triste, ese mensaje de ánimo para aquel que está desanimado en esta hora. Señor, obra en la vida de cada uno de nosotros. Para gloria tuya te lo pedimos en esta hora, Señor, y te damos muchas gracias. La enseñanza en el día de hoy la he titulado La palabra creadora de Dios y su efecto en la vida del hombre. Y vamos a usar como texto principal, o por lo menos el texto para iniciar, el Salmo 33, versículo 6, 7 y 9. Dice la palabra de Dios: con su sola palabra Dios hizo los cielos, el sol, la luna y las estrellas, y juntó en un solo lugar el agua de todos los mares. Él creó todo lo que existe por medio de su palabra. Bastó una orden suya para que todo quedara firme. Como nos dice aquí la palabra de Dios, como nos dice el salmista en estos textos que hemos leído, nos está diciendo que todo
todo fue hecho por la palabra de Dios. Que solamente Él dio la orden y todo fue hecho. Yo quiero que en este día podamos entronar en nuestros corazones, que podamos aprender algo nuevo si usted aún no lo sabe. Y es que la palabra de Dios es la fuente de vida. La palabra de Dios fue la creadora de todo el universo. Dice que por la palabra se hicieron aún los cielos, la tierra, todo cuanto en ella existe. El universo entero fue creado por la palabra de Dios. Y es que lo que nosotros llamamos la Biblia es la palabra de Dios. Como dice en 2 de Timoteo 3:16, que toda la escritura fue inspirada por Dios. Hay otros libros que los han denominado deuterocanónicos, que aunque son libros importantes como historia, pero no son libros revelados por Dios. No fue la palabra inspirada por Dios. Entonces, podemos ver que la Biblia debería ser para nosotros, para la raza humana, debería ser el libro más importante. Y es que para muchas personas la Biblia es un libro más. Es un libro, uno más de tantos que han sido escritos por el hombre. Y aunque la Biblia es quizá el libro más vendido en toda la tierra, la verdad es que no se le ha dado la relevancia adecuada. No se ha tomado como ese libro esencial, como ese, no se le ha considerado como ese único y más excelente manual de vida del hombre. La Biblia, la palabra de Dios, es el manual de vida del hombre. Y vamos a ver cómo en la enseñanza de hoy vamos a partir el tema en dos partes. Y en la primera parte vamos a ver la palabra de Dios en la creación. Y en la segunda parte vamos a ver la palabra de Dios en la vida del hombre. Y como les decía, por la palabra de Dios es que fueron creadas todas las cosas. Y por la palabra de Dios es que todo subsiste, como dice en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 16 y 17. Pero también es tan importante la palabra de Dios que el mismo Jesús lo dijo cuando estuvo aquí en la tierra. Él lo dijo en estas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. ¿Por qué? Porque, como les decía, por ella fueron creadas todas las cosas, pero también por ella es que todas las cosas subsisten. Entonces, si la palabra pasara, todo dejaría de existir. Entonces vamos a desarrollar el tema y vamos al primer punto: la palabra de Dios en la creación. Y cuando hablamos de la palabra de Dios en la creación, ¿qué le pasa a usted por la mente? Me imagino que ya está pensando en Génesis, que es el inicio de la Biblia, de la palabra de Dios. Y vamos a estar en el primer capítulo del libro de Génesis. Voy a usar la Nueva Traducción Viviente. Y en el capítulo 1 empieza diciendo que la tierra, que en un principio Dios creó los cielos y la tierra, pero que la tierra estaba desordenada, que la tierra estaba llena de agua y sumida en una oscuridad. Y entonces en el versículo 3 dice: entonces dijo Dios, que haya luz, y hubo luz. La tierra estaba en oscuridad, estaba en tinieblas, pero como nos dice también el apóstol Juan, que Dios
que Jesús es la luz. Entonces dijo Dios que haya luz y hubo luz. Luego en el versículo 6 y 7, en su primera parte, dice: entonces dijo Dios que haya un espacio entre las aguas para separar las aguas de los cielos de las aguas de la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Luego encontramos en el versículo 9: entonces Dios dijo que las aguas debajo del cielo se junten en un solo lugar para que aparezca la tierra seca. Y eso fue lo que sucedió. Seguimos mirando que Dios daba la orden y eso era lo que sucedía. Luego en el versículo 11 dice: después Dios dijo que de la tierra brote vegetación, toda clase de plantas con semillas y árboles que den frutos con semillas. Estas semillas producirán a su vez las mismas clases de plantas y árboles de los que provinieron. Y eso fue lo que sucedió. Por último, en el versículo 14 también dice, 14 y 15 dice: entonces Dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche, que sean señales para que marquen las estaciones, los días y los años, que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra. Y eso fue lo que sucedió. Pero aún faltaba más. Yo dije que lo último, pero aún faltaba más. Hasta ahí hemos visto que ya Dios creó la luz, que creó las grandes lumbreras, que creó las plantas. Pero luego dice en el versículo 20 y 21, en la primera parte: entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven. Dice que creó. Con la orden Dios creó. Y ahora sí, para terminar la historia de la creación, sin mencionar al hombre todavía, en el versículo 24 dice: entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. En resumen, Dios creó todo con una sola orden. En otras traducciones dice: se ha hecho y fue, o hágase y se hizo. Y es por eso que el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3 dice: por la fe sabemos que Dios formó el universo por medio de su palabra. Así que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no podía verse. Dios hizo de la nada, hizo todo. Dios no transformó nada, sino que simplemente de donde no había nada, Él hizo todo. Y es lo que podemos ver entonces la palabra de Dios en la creación, cómo todo fue hecho por la palabra de Dios. Pero entonces ahora vamos a la segunda parte, y es la palabra de Dios en la vida del hombre. La palabra de Dios en la vida del hombre. Y vamos a Mateo capítulo 4, versículo 4. Lo leemos también en Nueva Traducción Viviente. ¿Recuerdan cuando el diablo tentó a Jesús? Después de que Jesús había ayunado 40 días y 40 noches, que había estado en el desierto, y se le presenta a Satanás para tentarlo. Y entonces Satanás le dice a Jesús: hombre, usted que lleva 40 días ayunando debe tener mucha hambre. Si usted es el Hijo de Dios verdaderamente,
entonces dígale a estas piedras que se conviertan en pan. Pero mire la respuesta de Jesús. Jesús le dijo, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Está citando las escrituras. ¿Por qué? Porque ahora más adelante lo vamos a ver que en Deuteronomios 8, versículo 3, fue dicha esa palabra. Y por eso Jesús le cita las escrituras. Y le dice, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y me gusta mucho otra versión de la Biblia actual, que es Nueva Biblia Viva. Y dice, no, le respondió Jesús, escrito está, para vivir no solo es importante el pan, debemos obedecer todo lo que manda Dios. Y es que el éxito de la vida, para alcanzar todos los logros y luego también alcanzar la vida eterna, se centra en algo, obedecer la palabra de Dios, obedecer las escrituras. Y ahora sí, entonces hablemos de la creación del hombre. Ya vimos de la creación de todo lo demás. Y vimos que todo fue creado con la palabra de Dios, y valga la redundancia. Pero en la creación del hombre no fue igual que en el resto de la creación. Dios no dijo, sea el hombre, y fue el hombre. O hágase el hombre, y fue hecho. No. Dios dijo, hagamos al hombre. Ya no dijo, hágase. Y en el capítulo 2 de Génesis dice que Dios tomó del polvo de la tierra y formó al hombre. Y sopló aliento de vida en él. Y cuando Dios crea al hombre, le da toda la autoridad, le da todo el poder para sojuzgar la tierra, para administrar la tierra. Y vemos en el versículo 26 al 28 de Génesis capítulo 1, cómo dice, le da la orden al hombre que administrara bien la tierra. Y dice que varón y hembra los creó. Él creó la primer pareja. Y después que ya tenía todo listo, organizado, que tenía todo el escenario y todo el ambiente propicio para que el hombre viviera plenamente, entonces Dios lo pone a él con su compañera, con su ayuda idónea, lo pone allí en el huerto de Edén, en el paraíso. Y es allí donde le da la primera norma para cumplir. Le da el primer mandamiento que debía cumplir. En Génesis 3:3 le dice, no comeréis del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni le tocaréis, para que no muráis. Pero antes le había dicho que podía comer de todo lo que había allí, solamente que de ese árbol que estaba en medio del huerto no debía de comer. Pero ustedes ya conocen la historia. El hombre desobedeció. El hombre no obedeció esa orden de Dios y es allí cuando conocemos el primer pecado. Y por eso el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Es ahí donde viene la caída del hombre, lo que conocemos como la caída del hombre, porque el hombre pecó. Y luego ya vemos, avanzando en el libro de Génesis, en el capítulo 6, cómo la maldad del hombre llega a su colmo y cómo Dios decide exterminar la vida en todo el planeta.
Pero resulta que había un hombre que era justo, como lo menciona en el libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 14, que menciona a Noé como un hombre justo, igual que Job y también Daniel. Y entonces Dios tiene misericordia de Noé y decide que lo va a usar a él y a su familia para que la vida humana continúe. Le ordena hacer una barca y él la construye durante 120 años. Y él le anunciaba a la gente lo que iba a pasar, pero la gente no creía. Algo parecido a lo que está aconteciendo hoy. A la gente se le anuncia, Cristo viene pronto, pero la gente no cree. La gente cree que es una charla. Lo mismo pasó en esa época, pero cuando Dios cerró la puerta de la barca, muchos ya querían entrar, pero ya no había oportunidad. Y de esa descendencia de Noé nace Abraham. Y en el capítulo 12 de Génesis, los versículos 2 y 3, le dice Dios a Abraham: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios llama a Abraham porque quería formar un pueblo para sí mismo. Él quería buscar un pueblo que le obedeciera, un pueblo en el cual él pudiera desarrollar su propósito. Pero no solamente en ese pueblo, sino que también le dice: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Es por eso que nosotros hoy, aunque no somos judíos, no pertenecemos a ese pueblo escogido por Dios, sí pasamos a ser parte de ese pueblo. Porque entonces dice la palabra que somos olivos injertados. Y en Juan 1:12 dice que a los suyos, Juan 1:11-12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, aunque nosotros no seamos de origen judío, sí pertenecemos al pueblo de Dios. Pero en Génesis 15, versículo 13, también le dice Dios a Abraham que su descendencia iba a ser muy grande, pero que iban a vivir esclavos durante 400 años. Y realmente fue lo que aconteció. Pero él le dijo que después de 400 años, Dios le dijo que después de 400 años lo iba a sacar de allí con gran riqueza. Y eso fue lo que efectivamente sucedió. Porque Dios en ese tiempo se multiplicó el pueblo de Israel, pero cuando ya llegó a esa parte donde estaban esclavizados, donde el pueblo se lamentaba y clamaba a Dios, Dios envía a Moisés para sacarlos a la libertad, para liberar a su pueblo, y los lleva al desierto. Y allí en el desierto, entonces es cuando les promulga las leyes, los famosos 10 mandamientos, o lo que conocemos también como la ley de Moisés. Y todo esto lo hace Dios solo porque quería bendecir a su pueblo. El anhelo del corazón de Dios es bendecir al hombre, es darle grandes cosas. Pero además de una vida excelente en la tierra, Él quiere que nosotros, que todos los hombres, cuando hablo de hombres estoy incluyendo los dos géneros, Él quiere que los hombres procedan al arrepentimiento, que todos seamos salvos.
Y es por eso que antes de pasar a la tierra prometida, después de deambular 40 años en el desierto, todo por causa de la desobediencia, por causa de la rebeldía de este pueblo, antes de pasar ya a la tierra prometida, Dios le dice a Moisés que le vuelva a promulgar la ley. Él vuelve a enseñarles nuevamente la ley. Y dice en el versículo del 1 al 3 del capítulo 8 de Deuteronomio: asegúrate de obedecer todos los mandatos que te entrego hoy. Entonces vivirás y te multiplicarás y entrarás en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Recuerda cómo el Señor tu Dios te guió por el desierto durante 40 años, donde te humilló y te puso a prueba para revelar tu carácter y averiguar si en verdad obedecerías sus mandamientos. Dios los puso a prueba. Sigue diciendo: sí, te humilló permitiendo que pasaras hambre y luego alimentándote con maná, un alimento que ni tú ni tus antepasados conocían hasta ese momento. Lo hizo para enseñarte que la gente no vive solo de pan, sino que vivimos de cada palabra que sale de la boca del Señor. Es igual al texto que citó Jesús, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Podemos ver que no solamente la palabra, por medio de la palabra fue hecha toda la creación, sino que la palabra es la que sustenta al hombre. Como decía en la otra versión, que necesitamos obedecer la palabra de Dios. Y vamos a ver el efecto de la palabra de Dios en la vida del hombre. Y lo vamos a ver ya en el nuevo pacto, porque en el antiguo pacto, entonces Dios les mandó a que obedecieran la palabra de Dios y los puso en el desierto, les insistió de una manera, de otra, con el fin de que le obedecieran. Pero ya, como todo, digamos, se había agotado Dios había agotado todos los medios para que el hombre se volviera a Él envía a su Hijo, a su unigénito Hijo, Jesús, aquí a la tierra. Y entonces lo que conocemos como el nuevo pacto. Y vamos a ver en el nuevo pacto el efecto de la palabra de Dios en la vida del hombre. Y vamos a Juan capítulo 8, versículo 31. Lo leo también en Nueva Traducción Viviente. Jesús le dijo a la gente que creyó en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. ¿Queremos ser discípulos de Jesús? Es necesario que nos mantengamos fieles. Cuando Jesús dijo: si verdaderamente se mantienen fieles a mis enseñanzas, es decir, si ustedes cumplen la palabra de Dios. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la palabra de Dios es la que realmente hace que nosotros seamos verdaderos discípulos de Jesús. También nos dice en el capítulo 8, versículo 32 al 34, conocerán la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la palabra de Dios es la que verdaderamente nos hace libres. Ahora usted dirá lo mismo que dijeron los judíos de esa época. ¿Libres de qué? Nosotros no somos esclavos. Mire lo que dice en el versículo 33 y 34. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie.
Ya les había olvidado que los antepasados de ellos habían sido esclavos en Egipto. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Jesús contestó, les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Ahí queda la respuesta si de pronto usted también pensó, yo no soy esclavo. ¿De qué soy esclavo yo? Le digo lo que dice la palabra, lo que dijo Jesús, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Entonces, lo primero que hace la palabra de Dios, el efecto de la palabra de Dios en nuestras vidas, lo primero es que nos hace discípulos de Cristo. Pero lo segundo es que nos hace libres, verdaderamente libres. Por eso Jesús lo dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Porque cuando nosotros conocemos la verdad de Dios, su palabra, podemos ser libres. Ya no somos esclavos. Porque la gente dice, no, es que yo no sigo ese estilo de vida o esa religión, dicen muchos. Porque es que uno parece como esclavo del pastor o de unas normas. Yo no me quiero sujetar a normas, yo soy libre. Déjeme decirle que la verdadera libertad se encuentra en Cristo Jesús. Porque como le dijo Jesús a los judíos, el que comete pecado, esclavo es del pecado. Cuando yo entrego mi vida a Cristo, soy libre. Y aunque puedo pecar, ya eso no está en mí. Porque como dice la palabra de Dios, el que es nacido de Dios no comete pecado, no practica el pecado. Porque el que fue engendrado por Dios, o sea, Jesucristo, le guarda y el maligno no le toca. Dice en la primera carta del apóstol Juan. Pero el otro efecto que produce la palabra de Dios en nuestras vidas es que nos limpia. En Juan capítulo 15, versículo 3, leo en Reina Valera 2015, dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. El que estaba hablando era Jesús. Y le estaba diciendo a los discípulos, estaba poniéndoles el ejemplo de la poda que hay que hacer en los árboles. Pero le dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado. ¿Qué nos muestra eso? Que la palabra de Dios es la que verdaderamente nos limpia. Y por último, en los efectos o en el efecto que produce la palabra de Dios en nuestras vidas, es que nos hace ser amados de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14, 21, en Nueva Traducción Viviente, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Mire lo que dice. Volvámoslo a leer. Dice, los que aceptan mis mandamientos y los obedecen. Es que usted puede decir, es que es verdad, lo que dice la Biblia es verdad. Pero ¿qué pasa de ahí en adelante? No es solamente aceptar los mandamientos, sino también obedecerlos. Es lo que está diciendo Jesús acá. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, decía Jesús, mi Padre los amará a ellos. Y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Qué nos está mostrando estos puntos?
¿Qué nos está mostrando la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es fundamental desde el inicio de la creación. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Pero por la palabra de Dios es que todas las cosas subsisten. Por eso lo dijo Jesús, los cielos o el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es la palabra la que dio origen a todo lo creado. Es la palabra la que dio origen a la vida. Pero también es la palabra de Dios la que nos sustenta, la que nos sostiene. Es la palabra de Dios la que nos hace verdaderos discípulos de Cristo. Es la palabra de Dios la que nos hace verdaderamente libres. Es la palabra de Dios la que nos limpia de toda nuestra maldad. Juan capítulo 1 versículo 9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La palabra de Dios nos limpia, porque la palabra de Dios renueva nuestra manera de pensar. La palabra de Dios es la única que puede cambiar la mente del hombre. La palabra de Dios es la única que puede sacar al hombre de toda su maldad. Ahí no valen consejeros, ahí no vale psicólogos, psiquiatras, expertos de toda índole. El único que transforma la vida del hombre es Dios a través de su palabra. No hay otra forma, no hay otra opción. Por eso Jesús lo dijo con firmeza, con seguridad. Dios, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amigo, usted que me escucha, usted que no ha dado ese paso de obediencia, usted que aún no ha creído a la verdad de Dios, hoy es el día para que se vuelva a Dios, para que se vuelva a Jesús y lo confiese como su Salvador, lo reciba como el Redentor de su vida. Hoy es el día para que acoja esa palabra de Dios, que como lo dijo el apóstol Pablo en su carta, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 15 al 17, que dijo: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Y luego le dice: porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amigo, hermano, la palabra de Dios fue inspirada por el Espíritu Santo. Eso no fue un invento del hombre. Sí fue escrita por hombres. Se dice que fue escrita por más de 40 personas, pero fue a través de muchos siglos, en varios idiomas, de varios estatus, de varios niveles académicos, desde agricultores, pescadores, médicos, personas letradas como el apóstol Pablo. Pero todos coinciden, no hay contradicción, por más que la gente quiera decir que hay contradicciones en la Biblia, la palabra de Dios no tiene contradicciones. Y eso es lo que nos demuestra que fue inspirada por Dios.
porque fueron más de 40 personas que la escribieron, pero hay un solo inspirador, Dios, a través de su Santo Espíritu. Por eso, hoy yo le invito a que haga de la palabra de Dios su nuevo estilo de vida. No se trata de religión, no se trata de que es que me voy a cambiar de iglesia. Se trata de cambiar de vida. Deje que la palabra de Dios haga su obra perfecta en usted. Deje que la palabra de Dios transforme su vida y que esa palabra de Dios le haga verdaderamente libre. Yo le invito a que haga una oración conmigo y dígale: amado Dios, hoy reconozco que solo tu palabra es la verdad. Hoy reconozco, hoy entiendo que por tu palabra fueron creadas todas las cosas, que por tu palabra fuimos creados nosotros, pero que por tu palabra es que todo cuanto tú creaste aún subsiste. Hoy yo me acojo a tu palabra. Ayúdame a obedecerla. Ayúdame a entronarla en mi corazón. Ayúdame a obedecerla para que yo pueda ser verdaderamente libre. Dile: Dios, perdóname porque he desobedecido a tus mandamientos. Pero hoy me arrepiento de toda mi maldad. Hoy te pido perdón, Señor. Y te pido que hagas de mí uno de tus hijos. Porque yo te recibo hoy como mi Salvador. Porque yo te recibo hoy como mi Redentor. Y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Y te pido perdón, Señor. Obra en mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Hoy te doy gracias, Señor, por tu Hijo Jesús, que murió allí en esa cruz para darme la salvación, para darme la vida eterna. Hoy te doy gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Querido amigo, querido hermano, vamos adelante.